Hay palabras que no llegan por tiempo, llegan por destino, y esta que ahora toca tu vida no nació de la casualidad, nació del cielo, nació del momento exacto en que Dios decidió iluminar aquello que por años permaneció oscuro dentro de ti. Tú que has vivido batallas silenciosas, tú que aprendiste a sonreír mientras el alma buscaba respuestas. Tú que miras hacia atrás y no entiendes por qué ciertos caminos se torcieron. Has guardado preguntas que nadie conoce, dudas que nunca confesaste y sentimientos que el tiempo no apagó. ¿Cuántas veces te preguntaste si tomaste la decisión correcta? ¿Cuántas veces sentiste que tu vida se desvió de una ruta que parecía segura? ¿Cuántas veces pensaste que Dios se quedó en silencio justo cuando más necesitabas una señal? Pero escucha, el silencio de Dios no fue ausencia, la demora no fue abandono, la confusión no fue castigo. Hoy el cielo se inclina hacia ti para revelar lo que tu corazón ha buscado por décadas. Yo no me equivoqué contigo, nada en tu historia quedó fuera de mi propósito. Cada capítulo tuvo un sentido que hoy comienza a revelarse. Hay momentos en los que la vida parece haberse extraviado, pero hay momentos, y este es uno de ellos, en los que Dios decide aclarar caminos que tu mente ya no sabía cómo interpretar. Has llegado al punto donde la edad no limita, la incertidumbre no domina y el pasado ya no define. Has llegado al punto donde Dios te dice, lo que no entendiste, ahora encontrarás. Lo que te dolió, ahora hablará. Lo que parecía desorden, ahora mostrará mi intención. Esta palabra no viene a consolar apenas, viene a despertar, viene a recolocar pesas que você achou que estaban perdidas, viene a afirmar algo que Oseu nunca duvidou. Tu historia nunca estuvo fuera del propósito divino. A veces la vida te coloca frente a caminos que nunca imaginaste recorrer. No porque fallaste, sino porque el propósito te llevó por rutas que tu mente jamás habría elegido. Y mientras otros parecían avanzar en línea recta, tú sentías que cada giro inesperado te alejaba de los planes que un día construiste con tanta esperanza. Con el tiempo, las preguntas se vuelven más silenciosas, pero más profundas. ¿Por qué mi historia cambió de dirección? ¿Por qué viví cosas que aún hoy no consigo entender? ¿En qué punto dejé de reconocer el camino bajo mis propios pies? Muchos adultos y mayores llevan estas preguntas guardadas como quien guarda cartas que nunca se enviaron. No es tristeza, es esa mezcla de maturidad y cansancio que aparece cuando miras tu pasado con lucidez, pero tu corazón aún busca sentido para piezas que nunca encajaron. Y es precisamente ahí donde Dios toca tu alma hoy, no para culparte, no para recordarte lo que faltó, sino para revelar lo que siempre estuvo por detrás de cada curva que te desconcertó. No te equivocaste, y yo tampoco. Incluso cuando tú no entendías, yo seguía guiando tus pasos. Aquello que te pareció desvío, en el cielo siempre fue estrategia. Aquello que te pareció atraso, en mi propósito siempre fue protección. Aquello que viste como caos, yo lo había preparado como punto de giro. Tú ves apenas la escena difícil, pero yo veo la historia completa. Tú recuerdas la lágrima, pero yo recuerdo el fruto escondido detrás de ella. Tú piensas en la puerta cerrada, pero yo pensé en todo lo que esa puerta te evitó. Y aunque muchos creen que tus mejores años ya pasaron, el cielo sabe que tus mayores entendimientos comienzan ahora, porque la maturidad no limita a Dios. La maturidad te hace capaz de entender lo que antes habríate quebrado. Escucha esta verdad como que me escucha un susurro que reorganiza la alma. Lo que llamaste confusión era preparación. Lo que llamaste pérdida era protección. Lo que pensaste que arruinó tu camino, en realidad alineó tu destino. Tu historia nunca se desvió. Fue dirigida. Y cada detalle te trajo hasta este instante,
donde finalmente puedes entender algo que siempre fue verdad. Dios nunca soltó tu vida, ni un segundo. Si estas palabras están acomodando algo dentro de ti, si sientes que Dios te está hablando de una forma que hace años no sentías, quédate cerquita de esta voz, suscríbete y camina conmigo en esta jornada espiritual. No por un canal, sino por el propósito que Dios está reconstruyendo dentro de ti. Hay dolores que no se explican con facilidad, heridas que no solo marcaron tu piel, sino tu forma de pensar, tu forma de esperar, tu forma de confiar. Y durante años creíste que esos capítulos fueron errores, accidentes del destino, golpes que jamás debiste haber recibido. Pero hoy el cielo te aclara algo que tu alma necesita escuchar con calma y profundidad. Nada de lo que viviste fue un fracaso en el plan de Dios. Nada fue un desorden. Nada fue una equivocación divina. Hay lágrimas que parecieron inútiles, pero se convirtieron en suelo fértil. Hay pérdidas que parecieron injustas, pero salvaron tu futuro sin que tú lo supieras. Hay despedidas que parecieron crueldades, pero te abrieron espacio para lo que realmente tenía propósito. En la superficie todo dolía, pero en el espíritu todo se estaba reacomodando. Y Dios te dice hoy con firmeza suave, con esa voz que entra donde nadie entra: no te dejé solo cuando te rompiste. Estuve sosteniendo cada pieza mientras tú pensabas que estabas cayendo. Ese momento que tú recuerdas como un quiebre fue, en realidad, el inicio de tu fortalecimiento. Esa noche en la que sentiste que ya no podías más, fue la noche en que el cielo empezó a trabajar a tu favor sin que tus ojos lo percibieran. Esa oración que hiciste con la voz quebrada fue registrada como un acto de fe que cambiaría tu rumbo, no por lo que dijiste, sino por lo que sobreviviste. Porque la fe no solo toca tu espíritu, también renueva tu mente, y lo que tú pensaste que destruiría tu esperanza, terminó moldeando tu visión. Lo que tú creíste que retrasó tu vida, terminó enseñándote a caminar en profundidad. Lo que tú llamaste fracaso, el cielo llamó preparación. Hay un misterio en Dios. Él usa lo que dolió para revelar lo que protege. Él usa lo que te quebró para mostrar lo que te construye. Él usa lo que te confundió para preparar lo que te ilumina. Y aunque por años te preguntaste por qué tuvo que ser así, hoy Dios te responde sin rodeos, porque te estaba formando por dentro para lo que te prometí por fuera. No fue azar, no fue abandono, no fue castigo, fue propósito. Un propósito mayor que tus expectativas, mayor que tus oraciones, mayor que tu fuerza. Y el cielo susurra sobre tu corazón cansado: yo no me equivoqué contigo. Incluso lo que dolió te trajo hasta aquí. A veces miras tu vida y sientes que las piezas no encajan, que los días no responden a tus preguntas, que los caminos no te llevan a ningún lugar claro. Parece que todo se mueve, pero nada avanza. Parece que todo cambia, pero nada mejora. Y esa sensación, ese desorden que late por dentro, te hace pensar que algo salió mal en algún punto que ya no logras identificar. Pero escucha esta verdad que el cielo deposita hoy en tu alma. Lo que hoy te parece caos no es el final de la historia, es el prólogo de la claridad que viene. Dios ve lo que tú no ves. Tú ves la confusión del presente, pero Él ve el propósito del futuro. Tú ves un capítulo pesado, pero Él ve el libro completo. Tú ves la sombra, pero Él ve la semilla que está creciendo debajo de ella. Hay movimientos divinos que solo se entienden después. Después de una puerta cerrada, después de una despedida inesperada, después de un quebranto que te obligó a replantear la vida, después de noches en las que dijiste: no entiendo nada, Señor. Lo que hoy parece caótico, un día será tu testimonio más fuerte. Lo que hoy te confunde,
Mañana será la explicación que estabas esperando. Lo que hoy te pesa, mañana será la respuesta que buscaste en la oración más sincera de tu vida. Porque Dios no trabaja desde tus expectativas, trabaja desde su propósito. Y su propósito nunca es confuso. Lo que es confusa es la etapa que prepara ese propósito. La claridad no nace en la calma, nace después de la tormenta. La revelación no llega cuando todo está ordenado, llega cuando ya no tienes fuerzas para fingir que entiendes lo que no entiendes. Y aquí entra una clave espiritual que muchos olvidan. La confusión temporal no contradice la dirección divina. Al contrario, a veces la confirma. Porque cuando Dios quiere llevarte a un nivel más profundo, Él sacude lo superficial. Cuando quiere mostrarte un camino nuevo, Él permite que el antiguo deje de funcionar. Cuando quiere enseñarte a escuchar su voz, Él silencia todo lo que antes te distraía. El caos que sientes no es abandono, es transición. No estás perdido, estás siendo reposicionado. No estás sin rumbo, estás siendo alineado. Y llegará un día, no tan lejano como piensas, en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, ahora todo tiene sentido, ahora veo lo que Dios estaba haciendo cuando yo solo veía confusión. Dios no está improvisando tu vida, Él está organizando lo que tú llamas caos y convirtiéndolo en la claridad que siempre pediste. Lo que hoy duele, mañana explicará. Lo que hoy pesa, mañana iluminará. Lo que hoy confunde, mañana revelará propósito. El cielo no te dejó en un laberinto. Te está guiando hacia una salida que tus ojos aún no pueden ver, pero que tu espíritu ya siente acercarse. Hay silencios que parecen interminables, silencios que atraviesan los años y te hacen cuestionar si el cielo realmente te sigue escuchando. Silencios que llegaron cuando estabas cansado, cuando buscabas respuestas, cuando deseabas al menos una señal que confirmara que Dios seguía atento a tu vida. Y aunque nunca lo expresaste por completo, hubo momentos en los que temiste que Dios se hubiera alejado sin decir una palabra. Pero hoy, el cielo te revela una verdad que tiene el poder de aliviar décadas de dudas internas. Dios nunca te dejó. Dios nunca se retiró de tu historia. Dios nunca estuvo ausente. El silencio no es abandono. El silencio no es indiferencia. El silencio no es olvido. El silencio es el lugar donde Dios trabaja con mayor profundidad. Es donde Él repara lo que tú no sabías que estaba roto. Es donde Él fortalece lo que la vida debilitó. Es donde Él reorganiza caminos que ya no te servían. Es donde Él responde preguntas que tu boca no formuló, pero tu alma sí. Mientras tú pensabas que nada estaba ocurriendo, Dios estaba moviendo piezas invisibles. Mientras sentías que la vida se había detenido, Dios estaba adelantando procesos que aún no podías comprender. Mientras creías que estabas solo, Dios estaba en los detalles mínimos, en la fuerza que apareció cuando creías no tener más, en la calma que llegó sin explicación, en la protección que surgió justo antes del desastre. Él siempre estuvo, incluso en las noches más silenciosas, incluso en los días más pesados, incluso en esas etapas donde tu oración parecía no tener eco. Y hoy Dios te habla con esa ternura que solo Él sabe usar. Cuando callé, fue para trabajar. Cuando guardé silencio, fue para prepararte. Cuando no me escuchaste, fue cuando más cerca estuve. Hay silencios que no anuncian distancia, anuncian construcción. Hay silencios que no revelan vacío, revelan propósito. Hay silencios que no significan ausencia, significan precisión divina. Y aunque durante años sentiste que el cielo permanecía demasiado quieto, hoy puedes percibir que ese silencio era la antesala de algo que estaba siendo creado exclusivamente para ti. Dios no se ha ido, Dios no te soltó,
Dios no se equivocó. Él estuvo trabajando en tu historia incluso cuando tu corazón ya no sabía cómo interpretar su silencio. Si este mensaje tocó algo interno en ti, escribe en los comentarios: estoy aquí, Señor. Hay pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos que se instalan en la mente cuando el cansancio se acumula, cuando las décadas pesan, cuando los sueños parecen haberse quedado atrás y la vida ya no se siente tan amplia como antes. Y uno de los ataques más comunes y más silenciosos es esa voz que susurra: ya es tarde para ti. Ya no tienes tiempo. Ya no tiene sentido intentarlo. La oportunidad pasó. Pero quiero que escuches algo con el alma abierta. Esa voz no viene del cielo, viene de las sombras. Porque el enemigo sabe que, si consigue convencerte de que ya es tarde, te roba la fe. Y si te roba la fe, te paraliza. Y si te paraliza, te aleja del propósito que Dios aún quiere cumplir en tu vida. No importa cuántos años tengas, ni cuántas veces fallaste, ni cuántas cosas no salieron como esperabas. La edad no limita a Dios. El tiempo no limita a Dios. El pasado no limita a Dios. Lo único que podría limitar su obra sería que tú creyeras en la mentira de que ya no vale la pena avanzar. Pero escucha esto, porque viene con autoridad espiritual. Si estás vivo, no es tarde. Si respiras, es porque el propósito sigue activo. Si tu corazón sigue latiendo, es porque el cielo aún tiene páginas para escribir contigo. El enemigo quiere que mires tu edad como un peso. Dios quiere que la mires como una lámpara, porque la madurez que tienes hoy no la tenías cuando eras joven. La claridad que tienes ahora no existía hace 20 años. La sensibilidad espiritual que desarrollaste en medio del dolor te volvió capaz de entender cosas que antes habrías ignorado. Lo que parecía pérdida se volvió experiencia. Lo que parecía atraso se volvió preparación. Lo que parecía final se volvió cimiento. No creas la mentira del ya es tarde. El enemigo la repite porque teme lo que sucederá cuando tú decidas levantarte con la fe que aún tienes. Él sabe que una persona madura, herida pero viva, cansada pero creyente, frágil pero dependiente de Dios, es más peligrosa para las tinieblas que 100 jóvenes sin propósito. Tu edad no te resta, te afina. Y Dios te dice hoy con firmeza que rompe cadenas internas. No llegaste tarde, llegaste preparado, llegaste con cicatrices, sí, pero cicatrices que cuentan historias. Llegaste con preguntas, sí, pero preguntas que abren puertas. Llegaste con cansancio, sí, pero también con un corazón más humilde, más sensible, más dispuesto. El enemigo quiere que renuncies. Dios quiere que despiertes. No permitas que una mentira apague lo que el cielo sigue regando. No permitas que la edad se convierta en excusa para abandonar el propósito que aún te llama. No permitas que el pasado determine el capítulo que aún no has vivido. No es tarde. Nunca fue tarde. Siempre estuviste en el tiempo de Dios. Hay etapas de tu vida que todavía duelen cuando las recuerdas. Momentos en los que te preguntaste: ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios permitió algo tan duro? Y aunque nadie lo supo, hubo días en los que sentiste vergüenza espiritual, como si tus heridas fueran señales de falla, como si tus pérdidas fueran consecuencia de algo que Dios estaba castigando. Pero hoy el cielo trae claridad para ese rincón de tu corazón que nunca se atrevió a decirlo en voz alta. Tu proceso no fue castigo, fue entrenamiento del alma. Dios no te quebró para herirte, te quebró para fortalecer lo que no sabías que estaba debilitado. Dios no permitió lágrimas para castigar tu historia, permitió lágrimas para profundizar tu espíritu. Dios no usó tu dolor para destruirte, lo usó para prepararte.
Hay entrenamientos que no se hacen con victorias, se hacen con heridas que abren espacio para la transformación. Hay aprendizajes que no llegan con explicaciones, llegan con noches en las que solo tú y Dios saben lo que viviste. Y aunque parezca extraño, fueron justamente esas etapas las que desarrollaron en ti una sensibilidad que antes no existía. Cuando perdiste, aprendiste a depender. Cuando esperaste, aprendiste a confiar. Cuando lloraste, aprendiste a rendirte. Cuando sobreviviste, descubriste que había un propósito más profundo que el simple hecho de continuar. El cielo no llama castigo a lo que te hace crecer. El cielo llama formación al terreno que te hace madurar. Entrenamiento al dolor que te vuelve más sabio, purificación a la etapa que te obligó a soltar lo que ya no te servía, porque lo que te hirió en realidad te entrenó. Te entrenó para ver la vida con más verdad, para escuchar a Dios con más humildad, para reconocer tus límites sin avergonzarte, para entender que todo lo que creías imprescindible no siempre era parte del propósito. Y aquí viene una clave espiritual que te ilumina desde lo más profundo. Dios no usa procesos fáciles para preparar propósitos grandes. Lo que viviste te formó para un nivel que no habrías soportado antes. Lo que te dolió te volvió capaz de caminar con un corazón más firme. Lo que te costó te dio una fortaleza que ni tú sabías que poseías. Tu proceso no fue una señal de fracaso. Fue una señal de que Dios estaba trabajando adentro. Y cuando Dios trabaja adentro, nada se pierde. Cada lágrima se registra. Cada lucha se convierte en equipamiento. Cada caída se transforma en testimonio. Cada silencio se vuelve dirección. Tu alma no fue castigada. Tu alma fue entrenada. Entrenada para ver, para discernir, para resistir, para confiar, para amar de nuevo, para esperar sin desespero, para caminar sin miedo. Y eso, querido es la mayor evidencia de que Dios jamás te abandonó. Trabajó en ti antes de trabajar a través de ti. Hay palabras que sostienen más que un abrazo. Palabras que no envejecen, que no caducan, que no pierden poder con los años. Y una de esas palabras es la que Dios dejó registrada en Jeremías 29:11, no para una generación perdida en el tiempo, sino para personas como tú, que un día miraron su historia y se preguntaron si todavía existía un plan divino detrás de todo lo vivido. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esta palabra no llega para decorar tu fe, llega para reconstruirla. Llega para recordarte que Dios nunca improvisó contigo, nunca te colocó en un camino sin dirección, nunca permitió una lágrima que no llevara un propósito escondido. Aunque tus planes se deshicieron, los de Él no. Aunque tus rutas se torcieron, su voluntad no cambió. Aunque tu visión se nubló, su promesa siguió intacta, porque Dios no necesita que tus circunstancias sean perfectas para cumplir sus planes. Él solo necesita que tú sigas vivo y sigas disponible. Muchos adultos y mayores sienten que su historia quedó atrás, que su mejor temporada ya pasó, que lo que Dios prometió quizá era para otra época, para un yo más fuerte, más joven, más seguro. Pero la verdad es esta: la promesa de Dios no expira con la edad. La promesa madura contigo, y Jeremías 29:11 no fue escrito para gente que tenía todo resuelto. Fue escrito para personas que estaban en confusión, en duda, en transición, en espera. Personas que, como tú, necesitaban escuchar: todavía tengo planes, todavía tengo propósito, todavía hay un futuro preparado para ti. Hay etapas que te hicieron pensar que Dios estaba lejos, pero Él estaba preparando el terreno. Hay momentos que parecieron caóticos, pero Él estaba ajustando el camino. Hay decisiones que no entendiste,
pero Él estaba protegiéndote de algo que no era para ti. Y aunque el tiempo haya pasado, aunque los años se hayan acumulado sobre tus hombros, aunque tu historia tenga marcas que no imaginabas llevar, el cielo sigue declarando la misma verdad. Dios no terminó contigo. Dios no renunció a su plan. Dios no cambió su propósito. Si tienes vida, tienes plan. Si tienes historia, tienes propósito. Si tienes heridas, tienes un testimonio que aún brilla. El versículo no dice, yo tuve un plan, ni yo pensé en un plan. Dice, yo sé los planes que tengo. Presente, actual, vivo. Significa que Dios no está recordando tus planes antiguos. Está revelando los nuevos. Y tú, que tanto buscaste sentido, hoy recibes esta semilla en el alma. Lo que parecía final es apenas el capítulo en el que Dios comienza a explicarte por qué te sostuvo tanto tiempo. Jeremías no fue un hombre que entendió todo desde el principio. No fue alguien que caminó con claridad inmediata ni con respuestas fáciles. Fue un profeta que conoció la carga del silencio de Dios, la angustia de no ver resultados, el dolor de obedecer sin comprender, la soledad de sostener una palabra que parecía demasiado pesada para sus propios hombros. Y aún así, aunque muchas veces se preguntó, ¿por qué, Señor?, su historia demuestra que lo que no se entiende en un momento se revela en el tiempo de Dios. Cuando Jeremías fue llamado, no se sentía preparado. Cuando habló, muchos no lo escucharon. Cuando obedeció, la vida no se volvió más fácil. Cuando proclamó lo que Dios le dijo, enfrentó rechazo, incomprensión, lágrimas y noches profundamente humanas. Hubo momentos en los que incluso quiso rendirse, momentos en los que dijo, no hablaré más en su nombre, momentos en los que sintió que su propósito no tenía efecto, que su entrega no cambiaba nada, que su fe parecía sembrada en un suelo duro. Pero aquí está lo que transforma este ejemplo en un espejo para tu vida. Aunque Jeremías no veía el fruto, Dios sí lo veía. Aunque Jeremías no entendía el propósito, Dios sí lo tenía claro. Aunque Jeremías luchaba por dentro, Dios estaba formando algo que él solo vería con el tiempo. Jeremías entendió tarde, pero entendió. Entendió que su vida jamás estuvo fuera del plan divino. Entendió que sus lágrimas no fueron desperdiciadas. Entendió que su obediencia no fue ignorada. Entendió que su misión era más grande que su cansancio. Entendió que Dios no le pidió resultados, le pidió fidelidad. Y esta es la semilla espiritual que este ejemplo deja para tu corazón. No importa si entiendes tarde. No importa si ves el propósito solo después de años. Lo importante es que Dios nunca dejó de guiarte, aun cuando tu mente no lograba interpretarlo. Porque así como Jeremías, tú también has tenido etapas en las que pensaste que Dios estaba distante, etapas en las que no viste fruto, etapas en las que tu oración parecía quedar suspendida en el aire, etapas en las que no entendiste por qué algo te dolió tanto. ¿Por qué tu historia tomó curvas inesperadas? ¿Por qué ciertos sueños murieron en tus manos? Pero lo que Jeremías aprendió, y que hoy se abre como luz sobre ti, es que el propósito no depende de tu comprensión inmediata, sino de la fidelidad de Dios a su propia palabra. Él continúa obrando, incluso cuando tú estás confundido. Él continúa guiando, incluso cuando tú estás cansado. Él continúa cumpliendo, incluso cuando tú crees que ya no hay tiempo. Jeremías no vio todo a tiempo, tú tampoco viste, pero Jeremías entendió, y tú también vas a entender, porque lo que Dios hace en silencio, en lágrimas y en espera, un día se vuelve claridad, certeza y testimonio. Hay momentos en los que tu oración no es una petición, es un grito silencioso. Momentos en los que no buscas una explicación, solo buscas alivio.
Momentos en los que no quieres un sermón, solo quieres una señal. Y en esos instantes, lo único que tu corazón clama es: Señor, respóndeme, dame algo, háblame, muéstrame por qué pasó todo esto. Por años, quizá pediste respuestas, respuestas para tu dolor, respuestas para tu pasado, respuestas para decisiones que aún duelen, respuestas para silencios que todavía pesan. Pero hoy el cielo te revela algo que cambia completamente la forma en que has entendido tu historia. Dios no siempre responde con explicaciones. Dios responde con dirección. Tú pediste claridad. Él te dará camino. Tú pediste alivio. Él te dará propósito. Tú pediste entender. Él te dará destino. Porque la respuesta de Dios no es un texto, es un movimiento, no es una frase, es un empuje, no es un detalle, es un llamado, no es un porqué, es un hacia dónde. Mientras tú intentabas entender lo que viviste, Dios estaba preparando lo que vivirás. Mientras tú buscabas sentido, Dios estaba alineando pasos. Mientras tú pedías una señal, Dios estaba abriendo puertas. Mientras tú esperabas una explicación, Dios estaba guiándote hacia un nuevo capítulo que no depende de tu pasado. Dios no te dará solo una razón, te dará un rumbo, te dará una nueva forma de caminar, te dará una visión renovada, te dará una fuerza que antes no tenías. Te dará un discernimiento que crece después de las lágrimas, porque lo más profundo no es entender lo que pasó, lo más profundo es ser dirigido hacia lo que viene. La dirección divina no aparece de golpe, a veces llega en forma de paz, donde antes solo había angustia. Llega en forma de claridad suave, donde antes solo había confusión. Llega en forma de una decisión que por fin te atreves a tomar. Llega en forma de una puerta que se abre sin presión. Llega en forma de una certeza que tu alma reconoce aunque tu mente no sepa explicarla. Y aquí está la clave espiritual que Dios sopla hoy sobre ti. Lo que pediste como una respuesta puntual, yo lo transformaré en una dirección permanente. Eso significa que no solo te mostrará por qué, sino para dónde. No solo te explicará lo que te dolió, sino que te mostrará lo que te espera. No solo sanará tu pasado, sino que redireccionará tu futuro. Tus preguntas no fueron ignoradas. Fueron convertidas en caminos, fueron transformadas en propósito. Fueron llevadas a una dimensión donde Dios no te da información, te da destino. Y cuando comprendas esto, algo dentro de ti se acomodará. El cielo no te va a dejar detenido en la duda. Te va a mover hacia la respuesta viva que se llama dirección divina. Hay instantes en los que la vida parece suspenderse. Instantes en los que sientes que tus fuerzas ya no alcanzan, que tus oportunidades se secaron, que tus capítulos más importantes quedaron atrás. Instantes en los que, aunque sigas de pie, tu alma murmura en secreto: creo que esto es el final, creo que ya no hay más para mí. Pero hoy Dios se inclina hacia tu historia con una verdad que rompe esa conclusión silenciosa que cargabas hace años. No llegaste al final, llegaste al momento, a este exacto punto donde todo lo vivido empieza a encontrar sentido. A esta estación donde lo que parecía pérdida se revela como preparación, a este tiempo donde lo que te dolió se convierte en llave de comprensión, a este día donde tu alma por fin está lista para escuchar lo que no habría soportado antes. No llegaste tarde, no llegaste cansado de más, no llegaste con menos de lo que deberías tener. Llegaste con lo necesario para lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Porque Dios no trabaja con relojes humanos, trabaja con procesos, y hay procesos que solo maduran después de décadas. Hay respuestas que solo se entienden cuando el alma ha sido tallada por la vida. Hay promesas
que solo florecen cuando la identidad deja de depender de las expectativas ajenas. Hay llamadas divinas que solo se activan cuando el corazón por fin se rinde. Muchos creen que el tiempo te resta. Dios sabe que el tiempo te refine, que pule tu visión, que purifica tus motivaciones, que elimina la prisa y deja solo lo esencial, que transforma cada herida en sabiduría y cada pérdida en cimiento. Y aquí está el misterio que hoy se ilumina dentro de ti. Lo que pensabas que era el cierre de tu historia, en realidad es la apertura de tu temporada más significativa. Lo que creías que era el fin del camino es el comienzo del propósito. Lo que creías que era agotamiento es el punto exacto donde Dios te reorienta. Él te dice hoy con una ternura fuerte, con una claridad que desarma miedo y restaura esperanza: no estás terminando, estás llegando, no estás agotado, estás alineado, no estás al borde, estás en el punto donde comienzo a mostrarte lo que siempre tuve preparado. A veces, Dios permite que llegues al límite, no para quebrarte, sino para revelarte, para mostrarte que lo que viene no depende de la fuerza que tenías antes, sino de la madurez que tienes ahora, para recordarte que el final que imaginaste no es el final que Él escribió. Llegaste al momento, al punto en el que la fe que sobrevivió tantas tormentas por fin encuentra dirección, al punto en el que el cielo te dice: no temas más, lo que viene no se compara con lo que perdiste, al punto en el que Dios empieza a conectar capítulos que estuvieron sueltos durante años. Este no es tu final, este es tu despertar, este es tu momento, y después de todo lo que Dios te habló, después de cada verdad que iluminó lo que por años permaneció en silencio, después de cada pieza que finalmente empezó a encontrar su lugar, queda algo que solo tu alma puede hacer: rendir este momento a Dios. Porque cuando el corazón entiende que no llegó al final, sino al momento, cuando reconoce que el propósito sigue vivo, cuando percibe que nada fue en vano, entonces se abre un espacio sagrado, un espacio donde la oración ya no nace de la desesperación, sino de la claridad. Este es el instante en el que tu espíritu respira profundo de verdad, el instante en el que tus dudas retroceden, el instante en el que tu alma reconoce: Señor, ahora entiendo, ahora estoy listo. Ahora quiero entregarte lo que soy. Y es justamente aquí, en este punto exacto, donde la oración se vuelve respuesta, encuentro y alineación. Vamos a orar juntos. Padre amado, en este momento me acerco a ti con el corazón disponible, con la vida abierta, con cada recuerdo, cada lágrima y cada capítulo que me formó. Tú conoces mis preguntas antiguas, mis silencios guardados, mis luchas escondidas y los días en los que pensé que no había más camino. Hoy entrego todo, Señor. Entrego lo que entendí y lo que no entendí. Entrego mis temores más profundos. Entrego mis heridas que aún necesitan luz. Entrego los pasos que di sin saber a dónde me llevaban. Padre, toma mi historia y ordénala desde tu propósito. Alinea mi mente con tu verdad, limpia mi corazón de lo que lo detiene, renueva mis fuerzas donde el tiempo las desgastó, que toda confusión se transforme en claridad, que todo cansancio se transforme en paz, que toda pérdida se transforme en raíz, que toda espera se transforme en madurez espiritual. Señor, abre mis ojos para reconocer tu dirección. Abre mis oídos para escuchar tu voz suave. Abre mi espíritu para recibir lo que viene. Yo declaro que este no es mi final, es mi inicio contigo una vez más. Es la estación donde mi alma entiende que nunca estuve solo. Es el momento en que tu propósito comienza a revelarse con una fuerza nueva. Gracias, Dios mío, por no haberme soltado. Gracias por cuidarme incluso cuando no lo percibía. Gracias por hablarme con amor y restauración, y gracias porque lo mejor de mi historia aún está en tus manos.
Amén. Si esta palabra tocó lo más profundo de tu alma, suscríbete para seguir caminando bajo esta voz espiritual. Deja tu like para que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan consuelo y claridad. Escribe un comentario que nazca del corazón. Tus palabras pueden ser respuesta para alguien más. Y antes de irte, mira el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Puede ser exactamente la continuación de lo que Dios desea hablarte hoy.